Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día martes 13 de agosto del 2019. Les habla Ezequiel Trumper. Muchos son supersticiosos en relación al martes 13, yo realmente no lo soy, pero si usted lo es, espero que pase un buen día y se olvide de las supersticiones. Lo que sí le digo, más allá de si será martes 13, 14, 15 o 24, qué frío sigue haciendo realmente en esta época del año aquí en Sydney, en realidad en toda la costa este de Australia. Ustedes se dan cuenta que nadie más habla del calentamiento global, ¿no? Global warming o el calentamiento global era lo que se decía hace varios años acerca del problema con el cambio climático. Como esa teoría le salió mal a los fanáticos que creen que el mundo se va a acabar y tenemos que andar en carretas, como esa teoría no anduvo porque no hubo un calentamiento global, es más, hace un frío bárbaro, y gracias a que subió un poquitito, mínimamente, imperceptiblemente la temperatura, tenemos mejores cosechas y en realidad el mundo mejoró, no empeoró, y no hubo ningún alzamiento de las aguas de los mares que provocó inundaciones, que hizo que tengamos que evacuar ciudades o islas. Todo eso era falso también. Ahora hablan del cambio climático, es como hablar de la curvatura del círculo, ¿no? Es imposible con precisión poder criticar algo. Porque claro, el clima cambia constantemente, pero este año ha sido un frío terrible y el calor lo vamos a pasar, o el escozor, cuando recibamos las cuentas de luz y gas en los próximos meses, porque muchos de nosotros, usted seguro también, habrá tenido que usar la estufa mucho más de lo necesario o de lo que solía usarla. Perdón que insista con el tema, pero como les decíamos en ediciones anteriores de Hora de Noticias, les recuerdo que en una inflación con salario cero, prácticamente con un nivel casi cero, o 2%, 3%, en años anteriores, no ahora, el precio de la energía de los últimos 20 años en Sydney subió el 300%, cuando sus ingresos no subieron ni el 8% de la cantidad que subió la luz, ¿no? Se lo dijimos otra vez porque para mí es el tema más importante que acosa, y digo acosa en el buen sentido de la palabra, a los australianos, porque es realmente muy, pero muy preocupante. No el clima, sino que el costo de poder uno estar confortable cuando hay este tipo de temperaturas que vienen siendo muy comunes en las últimas, no solamente semanas, sino meses. Les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. Estamos también en nuestra aplicación que pueden descargar o bajar en cualquier teléfono celular de cualquier marca de diseño o sistema operativo. Se llama Radio Austral. Es gratis, la aclaro, para que vea que esto no es un negocio. Radio Austral es un servicio gratuito que no le cuesta a usted nada, ni tampoco le cuesta nada al erario público, ya que no recibe ningún tipo de financiamiento de ningún gobierno, ni australiano ni extranjero. Que no ocurre en muchos casos con otros radios del Estado que, a mi juicio, deberían ser clausuradas a esta altura, pero no por malas o por censura, sino porque el costo no rinde en relación al beneficio que genera, que es prácticamente insignificante. Pero de eso le voy a contar más en un ratito, porque tengo una perlita muy sabrosa. Espéreme. También pueden escuchar este segmento de Hora Noticias bajando o entrando a nuestra página de Facebook, que se llama Australia Primera, o mi propia página de Facebook se llama Ezequiel Trumper, y allí van a encontrar el audio de este programa y de todos los anteriores. También pueden entrando a nuestro canal de YouTube, entra a nuestra página de internet ezequieltrumper.com.au. Le digo cómo se pronuncia, ¿no? Cómo se escribe, no cómo se pronuncia. ezequieltrumper.com.au, y usted va a encontrar allí el símbolo para entrar al canal donde están todos los audios de este programa y de todos los anteriores y futuros. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y nos metemos en una muy interesante información que quiero compartir con todos ustedes. Graves problemas existen en este momento para muchos ocupantes de departamentos después de que hubo un problema muy serio en un complejo de departamentos que se llama Opal Tower, que queda en Homebush, o quedaba en realidad, ya que los dueños de los departamentos fueron obligados a evacuarlos a fines del año pasado porque había peligro de que se cayera todo
había cracks o grietas en el edificio y tuvieron que irse. El problema es que ahora quieren asegurar el edificio, los departamentos, y no hay quien en Australia les vende una póliza de seguro para asegurar los arreglos que pueden hacer en los departamentos. Es más, tuvieron que ir a aseguradoras en el exterior que les quieren cobrar 10 veces más los pólizas de seguro que lo que pagaban en Australia, donde nadie quiere saber nada. Kirk Sullivan, que es uno de los ejecutivos que en materia de riesgo y operaciones del Insurance Council of Australia, o el Consejo de Seguros de Australia, ha revelado esta tremenda postal para los dueños de los 172 apartamentos en este edificio en Homebush, que le dijeron el 24 de diciembre pasado que tenían que desalojar. Esta revelación ocurre en el primer día de una investigación parlamentaria que se está llevando en el Parlamento de New South Wales en cuanto a la calidad de los edificios, los estándares que se usan para construir y disputas que existen cuando ocurren este tipo de problemas. Otra torre, que era Mascot, también tuvo que ser desalojada. Y el problema es que se están construyendo muchos edificios que no reúnen las condiciones mínimas necesarias de seguridad. Y eso, le voy a ser sincero, eso es un problema de que quienes tienen que aceptar y aprobar los planes de edificación no están haciendo el trabajo como corresponde. Más allá de que quienes están construyendo así quieren ganar plata fácil construyendo edificios con material inadecuado. Incluso hubo problemas estructurales y problemas con algunos materiales que se utilizaban que eran muy combustibles, y eso ha provocado los problemas que les estamos diciendo. Si usted va a comprar un departamento, no todos los departamentos están en estas condiciones, por supuesto. Usted va a comprar un departamento, usted tiene que hacer una due diligence, una diligencia muy severa de que ha sido construido por empresas realmente de muy buena reputación, que tengan los seguros correspondientes, pida building reports o los reportes pregunte si hay algún tipo de defecto identificado. Eso corresponde que su abogado o licensed conveyancer, que actúa por usted en la compra y venta, investigue y se satisfaga, para satisfacerlo usted, de que lo que está comprando no es una porquería, sino es un departamento que va a apreciarse en valor y no va a depreciarse por defectos en la construcción que después son muy difíciles de arreglar y que además afectan el valor de la propiedad por muchos años. Así que, en ese sentido, esta investigación parlamentaria recién está empezando y le vamos a ir contando los próximos días cómo va a ir marchando, porque en realidad es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Imagínese el desastre. Usted compra un departamento, que son carísimos en esta ciudad, y se encuentra que después el departamento vale menos de lo que usted debe porque encontraron defectos en la construcción y va a tardar años en ser arreglados. Hay disputas con la compañía de seguros. Se echan la culpa entre sí, que fue el diseñador, que fue el quantity surveyor, que fue el arquitecto, y no se arregla más y mientras usted no sabe dónde va a vivir y su departamento cada vez vale menos. Es un problema muy serio y aquí debería sí intervenir el Estado para crear un consejo por el cual solamente se puede aprobar la construcción de un edificio si se reúnen todos los requisitos mínimos, que deben ser muy altos, para que el mismo pueda ser edificado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Este es un tema que afecta a miles y miles de familias en todo el mundo, pero vamos a hablar de Australia, por supuesto. El rector, o el principal, como se dice en inglés, de uno de los principales colegios privados de Sydney, ha advertido que negarle a los chicos el acceso a sus padres cuando los padres se divorcian lleva a muchísimos trastornos de conducta, tanto por parte de las hijas mujeres como de los hijos hombres. Por el caso de las hijas mujeres, dice que muchas veces buscan contactos inapropiados con otros hombres para, de alguna manera, poder tener algún tipo de figura paterna. Y en el caso de los hijos, rechazan a sus madres. Yo no sé si eso es así o no, pero lo que sí se sabe, y esto fue dicho en una carta pública que hizo el director del colegio St. Andrews Cathedral School en el centro de la ciudad, digo que había visto las ramificaciones de separaciones por casi 30 años, viendo cómo los padres utilizaban a los hijos como peones
o como puntas de lanza en sus propias disputas con el ex o la ex, para ser justos. Quizás algunos padres no se dan cuenta que tienen que poner por delante los intereses de los chicos sobre cualquier tipo de ventaja táctica que ellos creen que tienen en una batalla constante que tienen con su expareja. Cuando los padres están en guerra entre sí, en mi experiencia es el chico quien inevitablemente sufre más. La Chief Executive of the Relationship Australia en New South Wales, que se llama Elizabeth Shaw, dijo que la separación es un periodo intenso y volátil, y que los padres muchas veces son atrapados en el dolor y no pueden ver las ramificaciones adversas que tienen para sus hijos. Y Shaw dijo que hay evidencia que muestra que a los chicos les va mejor en la vida cuando la separación entre los padres es amigable. Vamos a poner la pelota contra el piso acá. Yo tengo más de 30 años de abogado y le voy a decir la verdad a la milanesa. Lo que ocurre es que en muchos casos cuando hay separación, alguna de las partes, generalmente las mujeres, y digo a las mujeres pues son quienes tienen la tenencia primaria de los niños, le niegan al padre acceso a los mismos. Con cualquier excusa. Inventan abusos que no existieron, o simplemente porque no quieren, y no da ninguna razón. La Corte de Familia no está equipada en este momento en Australia como para lidiar con este problema en forma adecuada. Porque uno tiene que pedir una audiencia y la audiencia no se la dan por meses y meses y meses. Mientras tanto, el padre, que generalmente es el padre, es la víctima de su ex esposa que le niega el acceso a sus hijos, lo que provoca un grave problema emocional, anímico para el padre, que ve que no puede tener acceso a sus hijos, que es lo más básico que puede pedir un individuo, ¿verdad? Y cuando uno va a juicio, además, el problema es que en el sistema que tenemos en Australia, la Corte nomina a lo que se llama un Independent Child Lawyer, que es un abogado pagado en realidad, no pagado por el gobierno, sino puesto por el gobierno, que generalmente trabaja para Legal Aid, que tiene que ser pagado a costos de Legal Aid, que son bajos por ambas partes, y que supuestamente representa en forma imparcial los intereses de los hijos o hijo o hija. En mi experiencia profesional, generalmente esas personas no cumplen el rol que deberían cumplir, tienen una paga muy mala y generalmente, no siempre hay excepciones, yo he visto que suelen ser mujeres muy feministas, lo digo en el peor sentido de la palabra, que ponen sospechas sobre todos los hombres que tienen alrededor y que tienen los casos. Yo he experimentado, no yo personalmente, sino como abogado de mis clientes, cosas realmente patéticas, absurdas, en manos de esta gente que no está preparada, en mi opinión personal, para llevar a cabo, a veces con la ecuanimidad necesaria, los roles que se les encomiendan. En una oportunidad recuerdo que estaba representando a un hombre que tenía una hija de 13 años y que la madre le había lavado la cabeza. Él veía siempre a su hija y quería ver a su hija un día por semana, después fin de semana de por medio. Y la chica le dice, según la abogada que la representaba, que no quería ver más al padre más que una vez por mes o algo así. Entonces yo le dije cómo ella podía hacer esa presentación ante el juez cuando era claro que la chica estaba siendo influenciada negativamente por la madre. Y sin embargo esa fue la recomendación que esta abogada puso frente a la jueza, que era una jueza también, y la aceptaron. Mi cliente estaba devastado, yo no podía creer lo que había pasado. Hasta teníamos un senior barrister en el caso y no pudimos hacer nada. El problema, en mi opinión, tiene una sola solución. Una solución que nadie en Australia está planteando desde el punto de vista jurídico. Para mí debería serlo como es en otros países. En mi opinión, por lo menos, esto es tan grave y provoca tantos trastornos a los chicos. Para mí esto es abuso de menores.
que una madre o un padre, pero generalmente son las madres, que le niegan a sus hijos el acceso al padre o a la otra parte, que debería ser un delito penal en Australia hacer eso a un niño. Eso en inglés se llama alienación parental o parental alienation. Eso debería ser un crimen, como es un crimen, por ejemplo, en países como México y como Brasil. Y las cortes en Australia no son lo suficientemente duras como para penalizar a los progenitores, que repito, lamentablemente en muchos casos son madres, que abusan del sistema utilizando a sus hijos para causarles daño a su ex marido o al ex padre o al padre de sus hijos o hijas porque sí, por deporte. Prefieren causar daño al padre que velar por los intereses de sus hijos o hijas. Porque la alienación parental es un abuso de los menores. Por lo tanto, debería ser un crimen. Los efectos en la sociedad son muy pervasivos, son gigantescos, pero, en mi opinión, el movimiento feminista que debería estar luchando por los derechos de los hijos niega que existe siquiera este tipo de abuso y pintan a la gran mayoría de los hombres como supuestos violadores y supuestas personas que están en contra de los derechos de los hijos como violentos y demás. Hay hombres que son violentos, hay hombres que son violadores, pero son mínimas excepciones. Entonces, como las mujeres son las que perpetran en mi opinión, delito que no es delito, y los hombres son las víctimas, no pasa nada. Y los chicos pagan los platos rotos. La realidad es que en ¿cuántos años tengo de abogado ya? 34. He visto estos temas tantas veces que yo a esta altura solamente puedo pedirles, si ustedes alguna vez están en una situación semejante, traten por favor de no usar a sus hijos como peones en la batalla que tienen con el ex o la ex. Pero esto va a seguir ocurriendo con total impunidad hasta que en Australia sea como en otros países y que se lleve a la cárcel a cualquier padre o madre que en muchos casos usa a los hijos para herir a la otra parte, negándole el acceso al padre o madre. Generalmente son madres que le niegan el acceso al padre de sus hijos. Eso es lo más común, aunque he visto casos al revés también. Piénsenlo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Oro Noticias. Antes de pasar al próximo tema, les cuento que el próximo día, jueves 22 de agosto del 2019, o sea, el jueves 22 de agosto, para hacerlo bien cortita al pie, vamos a estar una vez más utilizando las oficinas de Radio Austral en Fairfield para atender legalmente a toda la gente de la comunidad que vive en el oeste y que quiera hacer o actualizar sus testamentos, que necesite hacer un Power of Attorney o un Enduring Power of Attorney en caso que tengan un familiar o ustedes mismos puedan desarrollar algún tipo de problema de incapacidad o demencia y no puedan atender sus propios asuntos. Si ustedes quieren hacer un Enduring Guardianship para que alguien pueda tomar decisiones por usted o por alguien que ustedes consideren un ser querido en caso de que tengan incapacidad y estén en un hospital o nursing home, si necesitan hacer algún tipo de poder para utilizar en Sudamérica o en España, que pueden hacer perfectamente aquí en Australia sin tener que pasar por ningún embajado o consulado, cosa que mucha gente ignora y que les aseguro que es así. No lo podemos hacer nosotros aquí directamente, como si lo hicieran y notificaran y notarizaran en sus países de origen. Cualquier tema de derecho de familia, cualquier tema de derecho comercial, cualquier tema de derecho de tránsito o insolvencia, llámenos. Va a ser el día jueves 22 de agosto y atendemos solamente con turno previo para que ustedes no tengan que esperar cuando lleguen a la radio. Para hacer una cita, porque hay que hacer cita, reitero, hay que llamar al teléfono celular de quienes habla, Ezequiel Trumper, como se pronuncia en inglés, y hablen conmigo directamente. No les doy el teléfono de mi oficina porque mi secretaria no habla castellano. Así que el teléfono para llamar y hacer un appointment es el 0412-388-369. Lo voy a reiterar en un momento
pero reitero, va a ser el día jueves 22 de agosto y es para evacuar temas legales para cualquier persona que quiera hacerlo y que viva en el oeste y no quiera acercarse a nuestras oficinas que están en el este de la ciudad. El teléfono, lo reitero, 0412-388-369. Si no lo puedo anotar, lo va a encontrar en la página 2 del Semanario Extra Informativo. Si no, puede entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, o llame a la radio y le van a dar el teléfono sin ningún tipo de problemas. Entonces, jueves 22, los espero ese día, hagan una cita, va a ser un placer, como siempre. Hacemos una pausa y continuamos con la actualidad. La empresa mediática SBS ha anunciado, casi como disculpándose con su audiencia, que cada vez es más pequeña, que no tienen prácticamente más fútbol para mostrarles en vivo a nadie. O sea, perdieron los derechos de todas las competencias que le podían interesar a cualquier audiencia mundial y australiana. Hasta el año pasado, SBS mostraba por lo menos un partido de la Premier League inglesa por semana, ya no más. No tienen los derechos de la Premier League, no tienen los derechos de la Champions League, como solían tener, no tienen los derechos de la Europa League, como solían tener, no tienen los derechos de la Copa Libertadores de América, como el año pasado hasta tuvieron, no tienen derechos prácticamente sobre nada. Prácticamente se quedaron sin fútbol. Nada. Y lo que les quería contar es un intercambio que tuve, para que ustedes vean cuál es la mentalidad de esta gente, con un conductor de SBS que se llama Michael Tomalaris, a quien yo no conozco prácticamente, pero solamente lo vi una sola vez en mi vida hace unos 17 años. Cuando yo leí lo que ellos habían publicado, les escribí en Facebook, le digo, tristemente, le voy a leer lo que escribí y quiero que vean la respuesta que recibí de una de las personalidades de SBS que me contestó. Lamentablemente dije, SBS hoy es una cáscara que ya no tiene ninguna razón de ser, no muestra más fútbol o no televisa más fútbol, sus servicios en idioma extranjero son totalmente redundantes porque la gente que es inmigrante no necesita SBS para acceder a programas en idiomas extranjeros, ya que tienen internet. No quise hacer referencia a Radio Austral, por supuesto, porque era innecesario, pero ustedes saben que eso también existe, que Radio Austral es privada, pero no nombré a Radio Austral en ningún momento. Digo, SBS fue establecida antes de que existiera internet. Ahora tiene que ser disuelta o vendida al mejor postor, porque $500 millones por año para tener un segundo canal público no tiene ningún sentido. Si estuviera en manos privadas, podría tener el capital suficiente para poder presentar las licitaciones por derechos televisivos que hoy no puede. SBS, en su estado actual, se terminó. Todo lo que hace actualmente, que no es demasiado y es seguido cada vez por menos y menos gente, es hecho también por la ABC y también por el sector privado. Quien me contestó fue Michael Tomalaris, que me escribió lo siguiente: como siempre estás hablando basura. Entonces yo le contesté a Tomalaris, ¿por qué usted no sustenta su comentario como un profesional debería, en vez de insultarme en forma personal? Yo no dije nada de nadie, y mucho menos de usted. Yo simplemente elevé el punto que hoy es prácticamente Vox Populi y compartido por un montón de comentaristas en los medios. La diferencia entre usted y yo es que yo soy un profesional independiente que no tiene nada que ver con SBS y usted es un empleado de SBS, que significa que usted tiene un conflicto de intereses cuando comenta sobre el tema. Pero si no tiene ningún argumento para defender a su empleador, por lo menos guarde el decoro. Y Michael Tomalaris me contestó: ningún insulto he hecho, simplemente he dicho lo siguiente: como siempre, sus puntos de vista son basura. Your views are rubbish. Después del segundo insulto le contesto otra vez a Tomalaris y le dije: no, usted no hizo ningún punto de vista de ninguna naturaleza. Gente como usted le da a SBS un mal nombre.
Gente como usted no puede ir a las redes sociales e insultar a gente que está en desacuerdo con ustedes acerca de la programación de SBS o la falta de programación sin avanzar un solo argumento. Es extremadamente inapropiado. Después de todo, usted es un empleado del Estado. A lo que Tomolares me responde: yo hice un punto muy válido. Usted no, you make no sense. Usted no dice nada que valga la pena o que tenga sentido. Entonces le contesto, mire, con una enorme paciencia, le contesto, ok, usted, le digo, es realmente muy, pero muy poco profesional y muy mal educado. Entonces él me dice, y todavía no hace usted, you make no sense, usted no dice nada que tenga sentido. Estamos 1-1, no hace falta que vayamos a penales. Y le contesto otra vez con enorme paciencia, está todo escrito, ¿eh? Yo avancé un argumento o varios como resultado de que su empleador puso un comunicado acerca de la falta de contenido futbolístico en la cobertura para la próxima temporada. Todo lo que usted dijo fue que yo hablo basura, una y otra vez, sin haber articulado un solo pensamiento. Le voy a dejar a los otros que están leyendo este intercambio que formen una opinión acerca de lo que estamos aquí conversando. Y él me contesta, no tiene ningún sentido arguir con alguien como usted, que no me conoce, claro, yo no lo conozco a Tomolares, que tiene un solo punto de vista y no acepta la opinión de otros. Tristemente, usted piensa que siempre tiene razón y nunca está equivocada. No sé, si Tomolares, no sé, yo no lo conozco, reitero, jamás hice un intercambio con él. Yo lo debería saber, hablando por mi experiencia, que me gustaría saber cuál es porque yo no lo conozco. SBS ha hecho una contribución muy significativa a la cultura de este país. Por favor, ni me contestes. Entonces yo le dije, usted no me conoce, así que por favor vaya a la pelota y no al hombre. Yo dije, fui abogado de muchos de sus colegas y de mucha gente muchos periodistas de fútbol, así que no quiero que me insulte en forma innecesaria. Es verdad, SBS fue muy importante como medio en Australia, pero ya no lo es más. Kodak y Xerox en su momento eran muy importantes para desarrollar nuevas tecnologías, pero hoy ya no, Kodak y Xerox prácticamente no tienen ninguna importancia. Y no hace falta que me insulte porque yo le diga lo obvio. Si SBS cambiara de dueño o se fusionara con la ABC, podría ser recapitalizada y podría transformarse en una empresa mediática que podría presentarse a licitaciones y recuperar la credibilidad y relevancia que perdieron hace mucho tiempo, incluido la audiencia que han también dejado atrás. Lo que les quiero demostrar con esto es cuál es el nivel de arrogancia de un empleado pagado por el Estado, pagado con mis impuestos y los suyos, que no solamente ya no transmiten como solían transmitir, sino que cuando uno les critica en forma benévola, como yo lo hice, de que tienen que hacer un cambio para poder volver a ser lo que fueron, porque así no tiene ningún sentido, y eso lo saben todos, y cuando ellos mismos dan un comunicado diciendo que no van a transmitir más fútbol este año, porque no tienen los derechos de nada, porque los perdieron todos, es así como tratan a la audiencia. Por eso yo aquí, detrás de este medio, estoy denunciando a este señor, que es un empleado del Estado, pagado por todos nosotros, que no puede entrar a las redes sociales a insultar, en este caso a un periodista de otro medio, que les está diciendo que existe por lo menos la chance de que puedan mejorar lo que hoy ya no son más. Pero ese es el nivel que existe en ese momento y eso es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Esos son los insultos que recibí de un empleado mediático estatal simplemente por decir algo elemental y obvio. SBS así ya no sirve más. Y ya no, el problema es que no es que no nos sirve más, no tienen que televisar. Porque si usted miraba SBS por el fútbol, hoy no puede mirarlos más. Ellos acaban de admitir que no van a transmitir más fútbol porque no tienen los derechos de ninguna competencia. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Muy brevemente les cuento que hubo elecciones en la Argentina, el país donde yo alguna vez nací, y en mi opinión no hubo ninguna sorpresa. Es prácticamente número puesto que el gobierno del señor Mauricio Macri ha terminado. Hay elecciones más en octubre que van a ser una formalidad.
La oposición encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, esa es la fórmula, ganó por una diferencia abrumadora, más de 15 puntos de diferencia, que hace que no vaya a haber balotaje prácticamente. Si estos resultados se repiten, se va a repetir con seguridad, seguramente va a ser más amplio todavía en el mes de octubre. En la Argentina el sistema es tal que para que haya balotaje no es que un candidato tiene que ganar con menos del 50%, sino con que le saque 10 puntos de ventaja al que terminó segundo, es suficiente para eliminar la chance del balotaje o segunda vuelta. Como Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron con el 47% y Macri sacó el 32%, si ese resultado se repite la próxima vez, que lo más harto probable que se repita con un margen aún más amplio, como les estoy sugiriendo, no va a haber balotaje y se van a consagrar directamente como presidentes, como la fórmula presidencial de los argentinos. Usted mira, ¿cómo puede ser que un gobierno que se fue tan desprestigiado a finales del 2015 pueda volver a ser gobierno a finales del 2019? Y la razón es una y una sola. Es que el gobierno de Macri fue pésimo. Fue una colosal sucesión de errores garrafales que dejaron una deuda externa 3 veces más grande que era la que tenía el gobierno anterior, una inflación el doble más alta que tenía el gobierno anterior, un desempleo que era más alto que tenía el gobierno anterior, y con gente que pasa hambre y necesidades en uno de los países más ricos del mundo. Por supuesto, recibieron una herencia muy pesada, pero en 4 años, o por lo menos en 2, podían haber tratado de hacer algo para revertir lo que recibieron. Pero si bien tenían buenas intenciones, por lo menos eso era lo que decían, en la práctica hicieron desastre tras desastre, y hoy la gente está pasando enormes necesidades. Esto lo digo con cierta reservas. Yo no soy peronista en la Argentina, jamás lo fui. Me parece que el peronismo es la peor cosa que le pudo haber pasado a la Argentina y aún hoy está pagando las consecuencias. Pero lo que sí sé es que es imposible que para un gobierno en la Argentina que no sea peronista pueda ganar una elección gobernando como gobernó Mauricio Macri. Absolutamente imposible, y lo había dicho, yo no hablo de estos temas al aire, generalmente lo digo ahora ya con resultado opuesto, pero se lo había dicho todos mis conocidos y amigos de Argentina miles de veces. Era imposible que ganaran, yo estaba absolutamente convencido. Y ustedes fíjense que hoy Argentina vuelve a pasar lo mismo que pasó en 1973. 1973. En el 1973 el slogan de la fórmula peronista era, mire, se la voy a cantar, pero yo nunca canto, y esto grábelo si quiero, que queda grabado en nuestro canal de Facebook y YouTube, pero decía así: compañero, la elección ya está resuelta, ganaremos la primera y no la segunda vuelta, junto a Cámpora y Solano Lima, los hombres del Frente y de Perón. Bueno, no la estoy cantando como la debería haber cantado, pero es así. Hoy en día es lo mismo, pero en vez de poner Cámpora y Solano Lima, tienen Fernández y Fernández. Y vuelven a ganar exactamente igual sin que haya segunda vuelta a balotaje. Dicen que a veces la historia se repite, y es que la historia se repite cuando los hombres no aprenden de sus errores. Y pasó exactamente lo mismo. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Siguió la Premier League, que fue la primera liga importante de Europa que ha empezado, todavía las otras no han empezado. El Leicester y el Wolves empataron 0-0, al Wolves le donaron un gol el VAR que va a provocar estragos en la Premier League inglesa este año, acaba de ser utilizado por primera vez en esta fecha. En Arsenal, en un partido pobre, le ganó 1-0 al Newcastle, con una muy bonita definición después de un error defensivo grosero del Newcastle, y en un resultado completamente mentiroso. El Manchester United le ganó 4-0 al Chelsea. Digo, ¿por qué mentiroso? Si bien el Manchester United puede decir que pueden, ¿cómo? Es imposible decir que un equipo no mereció ganar cuando ganó 4-0, ¿no? Pero tengo que decir que el partido estaba 1-0, a veces estaba todavía 0-0. Chelsea se perdió tantos goles, tuvieron 3 tiros en los palos, y después, claro, los goles que uno se pierde en su propio arco se lo convierte en el propio, y eso fue lo que terminó pasando en un partido clásico para el fútbol inglés, que reitero, que tuvo un debut muy amargo para el nuevo técnico del Chelsea, Frank Lampard. Los goles fueron anotados por Rashford en el primer tiempo de penal, después convirtió otro en el segundo tiempo, el tercero, Anthony Martial,
tuvo una hermosa definición para convertir el segundo, y cuando ya se iba el partido, Daniel James, después de un rebote, la pelota se desvió en el área, convirtió el cuarto. Toda la suerte que podía tener el Manchester United la tuvo, toda la mala suerte que podía tener el Chelsea la tuvo y terminó 4-0. Pero ojo, que en la cancha era para un 1-2-0 como máximo. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Sical Trumper. Nos encontramos mañana, como siempre, a la misma hora. Será hasta entonces.